1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice la palabra del Señor: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Es decir, que estas situaciones que vamos a ver ahora en cuanto a la ideología de género, vamos a ver cómo impactan directamente en el ámbito de la iglesia, ¿no? Vamos a ir al libro del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 17 al 25, dice la palabra del Señor. Pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos instados acá, en estos dos textos que hemos mencionado, a tener mucho cuidado con aquellas cosas que pertenecían al pasado y con aquellas cosas que principalmente atentan contra la iglesia, la casa del Señor. Permítanme, hermanos, que les lea algunas definiciones extraídas de un libro. Dice así: las cosas de ideología de género tienen razón al decir que el sexo es una construcción social y que por lo tanto el ser hombre o mujer se puede desconstruir para dar paso a la elección por vía de la enseñanza escolar temprana entre 112 tipos de géneros sexuales diferentes al hombre y a la mujer creados por Dios. Es decir, ¿qué es lo que nos dice justamente la ideología de género, entrando ya más directamente hacia el hombre y a la mujer? Ellos dicen que se puede romper lo que Dios construyó, en pocas palabras, y se puede desconstruir, por así decir, para volver a construir, haciendo uso de la mentira, como va a decir acá justamente el libro de Efesios, al cual se nos insta a desecharla nosotros los creyentes, porque justamente Dios formó al hombre y a la mujer con un género específico, como veíamos la semana pasada, pero justamente esta ideología lo que tiende justamente es a romper lo que Dios ya construyó. Por eso que dice que Dios ordena en su palabra que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer, y nos insta a construir la sexualidad desde la niñez, mis queridos hermanos, y el comportamiento de cada género en base a la naturaleza genética que Dios puso en el hombre y en la mujer, no a la cultura. En resumen, la ideología de género dice que esta base estructural de genética que Dios puso en el hombre y en la mujer, se la invita a la ideología de género a que lo rompa, a que lo destruya, por medio de un cambio de cultura. Eso es básicamente el trasfondo donde no se puede conjugar la ideología de género con lo que dice en cuanto a las bases firmes que expresa la misma escritura, al cual nosotros vamos a poner en manifiesto con la ayuda del Señor en esta noche. Para ello vamos a ir avanzando en esta primera parte. Permítanme, mis queridos hermanos, que brevemente les lea algunos conceptos expresados por la ideología de género, así como leímos los mandamientos el domingo pasado, para entender un poco más algunas palabras que ya son comunes en varias literaturas y que quizás también ya escuchamos en nuestro lenguaje. La palabra homosexual, ¿qué quiere decir? En su expresión de su raíz quiere decir gay o alegre, se refiere tanto a la parte masculina como a la parte gay, o lesbiana a la parte femenina. Son personas, recordemos que son significados que ha establecido la ideología de género, este mismo mundo, son personas que tienen atracción sexual por su propio sexo, es decir, el hombre hacia un hombre y la mujer hacia una mujer. Por otro lado, el hermafrodita, si alguien ha escuchado esta palabra, ¿qué es hermafrodita? Son casos muy raros, pero es una malformación de origen genético, en que la condición de un ser humano que manifiesta los órganos anatómicos y factores secundarios de ambos sexos, y por lo generalmente hay una prevalencia de uno de esos dos sexos.
¿Y qué quiere decir? Es una malformación donde se puede encontrar a un hombre con parte de malformación de los órganos femeninos y al revés, una mujer compartiendo parte de malformación del género masculino. Pero a su vez, esto que es una malformación genética, justamente se puede, con un pequeño análisis, se puede definir exactamente cuál es el sexo que realmente tiene prevalencia. Y por otro lado, no existe ninguna hermafrodita o ningún ser humano hermafrodita que posea una capacidad sexual ambivalente real. Este es un dato importantísimo, queridos hermanos, porque lo avala la ciencia. ¿Qué quiere decir? El hermafrodita sí o sí es un hombre o una mujer que tiene, por su malformación genética, parte de un órgano atrofiado del sexo opuesto, pero esencialmente es hombre o es mujer en todos sus aspectos de sentimientos, de atracción, incluso de orden psicológico también. Por otro lado, existe la palabra travesti, que seguramente la habrán escuchado. El travesti no es nada más y nada menos que vestirse con ropa del otro género. Esto es lo que está impulsando la ideología de género prácticamente desde nuestros niños, cuando se le pide asistir al colegio con, por ejemplo, un varoncito vestido con ropa de mujer. Ahora, esta promoción de la ideología de género en cuanto al travestismo justamente se refiere a la posibilidad de vestirse con ropa del sexo opuesto en forma temporal para que definitivamente su personalidad vaya siendo transformada. Es decir, claro que la cultura va siendo modificada a través de la vestimenta. Por otro lado, existen los transexuales. ¿Qué son los transexuales? Son personas que han cambiado su sexo mediante cirugía, ¿no? Como hablamos el domingo pasado. Ahora, se trata de un cambio de sexo quirúrgico en la mayoría de las ocasiones con el objetivo de facilitar prácticas homosexuales en las que la persona ya está inmersa. Es decir, que cuando la persona ya en su aberración sexual se inclina hacia este tipo de actividades, normalmente junta una buena suma de dinero, ¿sí? Porque obviamente esto le va a permitir seguir con todo este desorden que Satanás ha logrado poner en la vida de esta persona. Obviamente son apariencias físicas que tienen una conducta psicológica totalmente desviada. Por otro lado, existe el bisexual. Esta palabra nos lleva a que una persona sienta atracción sexual, tanto sexual y emocional, persistente a esa persona de los ambos sexos. Es decir, que un hombre puede sentir atracción sobre una mujer, pero a la vez hacia un hombre. Obviamente, en este punto, la ideología de género hace mucho hincapié. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre es totalmente libre de amar a una mujer o a otro hombre. Y de ahí sacan el resto de los 112 tipos de género que ellos mismos dicen que pueden existir. Por otro lado está el homófobo. Homófobo también es una desviación, justamente propuesto, en cierta manera, a causa de toda esta aberración, digamos, propuesta por la ideología de género. Ese término homófobo es un término que significa aversión u odio a la persona homosexual. Y acá, ojo con este tema, porque los cristianos tenemos que ver a estas personas que incurren en esta actividad como un pecador que necesita ser limpiado, transformado, como lo hemos sido nosotros, mis queridos hermanos. Por lo tanto, el creyente puede ir y predicar a una persona que esté transitando por este tipo de pecado como cualquier pecador a que Satanás le ha logrado ventaja y está pecando con cualquier pecado que nosotros podamos conocer. Por otro lado, existe el heterosexual. La palabra heterosexual, para aquellos que estudian este tema, justamente, o normal, es la persona que tiene una atracción sexual y emocional hacia el sexo opuesto, como Dios nos creó a cada uno de nosotros. Por otro lado, podemos encontrar algunos términos ya más familiares para nosotros los cristianos en cuanto a terminología bíblica, como por ejemplo es el eunuco, ¿sí? Esta palabra, que obviamente tiene una raíz bíblica, era una actividad tipo célibe, es decir, eran personas que eran eunucos o se hacían eunucos o venían ya de nacimiento. Podemos verlo en Mateo capítulo 19, versículos 10 al 12, allí el Señor Jesucristo los mostró. Vemos el caso en 1 Corintios capítulo 7 también, donde aparecen, y estas personas normalmente eran guardias de los harenes en aquella época. Y también encontramos a personas que estaban relacionados a actividades funcionarias del gobierno, como fue el caso de aquel, digamos, eunuco de Candace, ¿no? Potifar, en la época de José, allá en Génesis capítulo 39, también era un eunuco, pero hay una salvedad ahí.
Fíjense que eran eunucos, pero sin embargo este eunuco era casado. Conocemos todo desde niño la historia de que tuvo José con la esposa de Potifar, ¿no? Donde no logró que él pecara. Una palabra que vemos muchos en los libros que se estudia acerca de ideología de género es la palabra sodomita. La palabra sodomita deriva, digamos, de un contenido de influencia bíblica, donde justamente habla de aquella Sodoma que fue destruida a causa del pecado, de la homosexualidad, entre otros, ¿no? Es la versión castellana de la Biblia, se traduce la palabra Kadesh, o sin embargo, cuando se trata del término femenino, análogo, es decir, mujeres con mujeres, que sería Kedeshah, se traduce, digamos, como la mujer que tiene actividad en la calle. Fíjense cómo todas estas palabras, en cierta manera, empiezan a tomar forma cuando uno empieza a comparar la ideología de género con respecto a lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? O mejor dicho, ¿qué dice la ideología de género, parándonos de la otra vereda, ¿no? Justamente de esta línea de pensamiento, con respecto a lo que dice la Biblia en cuanto al hombre y a la mujer? Miren, datos que, como vimos la semana pasada, ya organizaciones, las escuelas, gobiernos empiezan a apuntar contra esto. ¿Qué es lo que ellos dicen? Dicen que la Biblia habla en contra de la igualdad de género, es decir, que para ellos en la Biblia existe una desigualdad tal y obviamente se lo toma a Dios como un sexista que da más privilegios a los hombres que a las mujeres. Ese es el enfoque que ellos tienen. Y por otro lado, dicen que los cristianos oprimimos y menospreciamos a las mujeres y que la Biblia enseña a hacer esto. Obviamente, ese es el punto de partida para ir contra la iglesia y para ir contra nuestra fe, mis queridos hermanos. Entre otros puntos, solamente he querido traer estos tres a colación que son los más relevantes. Ahora, aquellos que les gusta estudiar por internet o aquellos que tenemos niños en edad escolar, les es muy familiar la palabra Wikipedia, ¿no? Es el gran diccionario de la red, donde alguien busca allí, podemos buscar, no sé, desde un repuesto de auto, las hermanas pueden buscar, no sé, un modelo de vestido, o podemos buscar incluso terminología bíblica que nos da el aspecto general, ¿no? De lo que es una palabra. Ahora, ¿qué dice Wikipedia con respecto a estos temas que venimos tratando? Miren, la igualdad de género, fíjense lo que dice Wikipedia. La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. Hasta ahí va fantástico. Dice, aunque hay muchas diferencias, muchas diferentes maneras de entender este término, es decir, este término de igualdad, vamos a tomar como definición, como base entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Los hombres, con respecto al tema de igualdad de género, los hombres tienen mismos privilegios que la mujer, pero también tienen las mismas sentencias. Es decir, si a uno se lo acusa por algo, al otro también se le puede acusar. Tienen las mismas sentencias, pero también tienen que ser respetados de la misma manera. Hermanos míos, Wikipedia no está tan errado. Les diría que está más aproximado de lo que realmente dice la ideología de género. Ahora, si nosotros hacemos una comparación rápida, hacemos un análisis ligero sobre estos temas, podemos ver y decir, bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia realmente como hombre y mujer? Esto, mis queridos hermanos, lo tenemos que manejar a la perfección, porque como leíamos la vez pasada, según nos dice la carta del apóstol Pedro a nosotros, tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura, porque si alguien nos puede demandar acerca de qué es lo que nosotros decimos que dice la Biblia en cuanto a este tema. Ahora, nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 27, un texto que citamos la vez anterior, vamos a ver que justamente ahí se habla de una igualdad de origen y de patrón. Génesis capítulo 1, verso 27, nos dice la palabra del Señor. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y fíjense lo que dice, varón y hembra los creó. Es decir, que ambos está haciendo mención que fueron creados. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Pero también dice que fueron a imagen de Dios. Varón y hembra los creó a esa imagen. Es decir, que habla de una igualdad desde el origen y desde su patrón de la creación con respecto a cómo tienen que ser, que hasta ahí vamos a llegar, si el Señor lo permite, con los tiempos. Pero por otro lado, también la Escritura muestra, en cuanto a las sentencias que nos decía Wikipedia, que tanto el hombre como la mujer
tienen una igualdad en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Un texto muy conocido en Romanos capítulo 3, versículo 10, habla de que no hay justo ni aún uno. Es decir, tanto hombres como mujeres entramos en esa clasificación. Pero justamente cuando leemos Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice la palabra del Señor que todos nos descarriamos. Y ahí habla de hombres y habla de mujeres. Hermanos míos, no hace una diferencia en cuanto a la igualdad de origen, en cuanto a los patrones que hemos sido formados, el hombre y la mujer, y en cuanto a nuestra posición ante el pecado. Dios nos pone al hombre y a la mujer exactamente iguales en el mismo escalafón. Dios, a través de la Escritura, no hace ninguna diferencia diciendo el hombre es más o la mujer es menos. Hermanos, eso es una mentira de Satanás y una mentira de la ideología de género, diciendo que Dios mismo hace esta diferenciación, poniendo a uno más arriba y a otro más abajo. Por otro lado, vemos que el Dios mismo pone de igual valor y posición al hombre y la mujer. Juan 3:16, un texto que conocen hasta nuestros niños, que dice, porque Dios de tal manera amó a este mundo. Y ahí está el hombre y está la mujer. Por otro lado, en el Juan capítulo 15, verso 16, habla de que hemos sido escogidos también, y habla tanto del hombre y la mujer en el mismo tenor. Entonces, hermanos míos, miren, podemos decir confiadamente y defender confiadamente que para Dios es de igual valor el hombre que la mujer. Y eso para que nosotros podamos defender ante cualquier lugar que se nos pida. Y si nos queda alguna duda, mis queridos hermanos, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Le pido me acompañen, por favor, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice la palabra del Señor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pasemos al ámbito de cuando ya la persona sale de esa instancia de pecado. Somos creyentes. Yo veo ahí a mi hermano Daniel, veo a su esposa y veo a sus hijas. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, una vez que ellos le han recibido en su corazón, perdón que ponga ejemplo mi hermano Daniel, es igual él y su esposa delante de Dios. Dice ya, no hay varón, no hay Daniel, no hay, no sé el nombre de la esposa de mi querido hermano, no está la esposa, ambos son uno en el Señor. No hay diferencia. Mis queridos hermanos, usted cuando esta noche vaya a darle un beso a su esposa antes de ir a la cama, recuerde que usted y ella son de igualmente amados por el Señor, son uno en el Señor. Dios los ve así, de esa forma. Por otro lado, vamos a introducirnos ya en el tema del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es lo que la ideología de género apoya o trata de promover en cuanto al feminismo? Vamos a ir a ver estos conceptos, qué es lo que dice. En primer lugar, el concepto de la idea de feminismo en la ideología de género es que el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante. ¿Qué está queriendo decir? Acá en Argentina se dice de esta forma: el hombre se va quedando y la mujer va pidiendo más pistas para hacer más cosas. Eso es lo que se apoya en la ideología de género. Y ya vamos a ver, mis queridos hermanos, que nosotros mismos los varones, en cierta manera, hemos llevado a este cambio de concepto. El empoderamiento de la mujer y el empobrecimiento del hombre se dio desde el feminismo radical y la crisis de la masculinidad, evolucionando el feminismo a partir de los años 70. Hermanos míos, estamos hablando que esto viene arrasando hace más de 50 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? El feminismo dice, los hombres se han ido quedando. Fíjense las mujeres, leen mejor que los hombres, escuela primaria. Fíjense en las mujeres, son más responsables en llegar a horario en sus trabajos. Fíjense en las mujeres cuando hay que hacer algo, le pasan por encima al hombre. El hombre se va quedando. El hombre en la casa, ¿qué hace cuando hay que hacer algo? Querida, ¿por qué no vas a tal lugar? Querida, fíjate qué le pasó a la nena. Querida, fíjate esto, querida, o sea, la naturaleza caída del hombre ha llevado justamente a darle pie a la ideología de género, a tal punto que en algunas universidades ya se cataloga como que las mujeres son más estudiosas, son más detallistas, son más prolijas. Entonces, eso ha sido lo que ha llevado al feminismo. Ahora, ¿qué es otro punto que también, digamos, es importante tener en cuenta?
Primeramente podemos decir lo siguiente: la mujer tenía que ser más parecida al hombre. Esto también es base del feminismo. En tareas, en trabajo fuera de la casa, y acá se empieza a prender una luz amarilla, no responsabilizarse de sus hijos, sino que fuese compartida la responsabilidad. Tener sus propios ingresos, carreras independientes, desde la vestimenta a los puestos gerenciales en empresa, desdibujando el papel del hombre pasivo. Y ahí el culpable fue el hombre. Llegando a modelos incluso a las iglesias del Señor. Hermanos, encontramos iglesias que se dicen cristianas, donde los hombres, no, yo no quiero tener la apertura, yo ya la tuve, no, yo no quiero tener el mensaje, ya lo tuve. ¿Saben quién empezó a pasar en esas iglesias por arriba? Las hermanas. No, dame a mí que yo tengo la apertura, no, dame a mí que yo esto. Saliéndonos del orden bíblico, mis queridos hermanos. Es decir, algo que nosotros hoy día vemos y decimos esto pasa en el mundo, hermanos queridos, en las iglesias también empezó a pasar. Es por eso que hay iglesias que lamentablemente no podemos tener comunión con ellas, porque esto ha ido pasando. Ahora, ¿qué es lo complicado? Empezamos a encontrar mujeres que dicen, no, yo ahora tengo que seguir mi carrera, tengo que terminar mi carrera. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Los termina criando una mujer que no tiene nada que ver con la casa. En el mejor de los casos, se los endosan a las abuelas. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Quién se encarga de ellos? La mujer ahora tiene su propio sueldo, donde dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ese es el rol del feminismo que ha implantado esta ideología de género, mis queridos hermanos. Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la participación femenina que el Señor Jesucristo le dio a la mujer? Porque por algo en Gálatas dice que tanto el hombre y la mujer son unos en el Señor. En primer lugar, en Juan capítulo 4, verso 27, encontramos allí al Señor Jesucristo junto al pozo queriendo tomar agua. Allí en ese momento se acerca una mujer samaritana y el Señor entabla una conversación con ella, ¿se acuerdan? Donde le pregunta acerca del esposo, ella le dice, no tengo esposo, el Señor le declara qué es lo que había pasado, ella dice, acá hay un profeta, ¿sí? Y se entabla toda una conversación que termina el Señor justamente declarando lo que había pasado. Ahora, si nosotros nos vamos al trasfondo de esa conversación, en esa época a los hombres judíos no se le permitía hablar con una mujer en público. ¿Sabían ustedes? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor Jesucristo se para hablando con una mujer en público y ahí sus discípulos obviamente se sorprenden porque no era, digamos, la forma de aquella época. Ahora, el Señor Jesucristo nos muestra que son iguales para poder, digamos, en cierta manera, aprender las cosas del Señor. Ambos pueden aprender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vemos después a María sentada a los pies del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, allí en la casa de Lázaro, está justamente María a los pies del Señor. ¿Pero qué está haciendo? Está aprendiendo, como pueden estar nuestras queridas hermanas en las reuniones. Ahora, en ese momento, la Gamara, que era la institución que englobaba toda la ley rabínica, decía que el Señor Jesucristo estaba invalidando esa ley, porque había una mujer que estaba sentada a los pies de un maestro y ella estaba aprendiendo. Segundo punto donde el Señor nos muestra que la mujer puede aprender a los pies del Señor. Ahora, ¿qué otra situación se ve relacionada al Señor Jesucristo? Un evento riquísimo para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo resucita, allí en Mateo capítulo 28, verso 9 al 10, si uno hace una sinopsis de los evangelios, vemos que por lo menos entre 4 y 6 mujeres fueron allí a la puerta del sepulcro y fueron testigas o testigos primarios de que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Quiénes fueron? Mujeres. ¿A quiénes se les dijo, vayan y avisen a sus hermanos que he resucitado? A las mujeres. ¿Quién fue la que volvió después que avisaron los hermanos y se paró allí en la puerta del sepulcro? María. Hermanos, el Señor mostró y dejó escrito en su palabra que la mujer tiene una participación preponderante en las cosas del Señor, pero con sus roles. El hombre también, pero con sus roles. Ahora, ¿qué quiere decir? Ser iguales no significa necesariamente ser idénticos, creados por Dios a su imagen, pero reflejamos esa imagen, el hombre y la mujer, de manera distinta, mis queridos hermanos. Y de esa manera distinta depende el tema de los roles. Esto básicamente es la introducción a lo que sería el feminismo, apoyado por este torbellino de ideas que van incluso, miren, les digo mis queridos hermanos, no solamente
a nuestras niñas en niveles escolares, sino incluso hasta a nuestras mujeres dentro de la misma iglesia. Ahora, para analizar, digamos, este género tan lindo, podemos decir los hombres, hacia nuestras queridas esposas, tenía un rol especial, este género femenino. No hay ni género intermedio, es el género femenino que creó Dios. ¿Cuáles eran esos roles? Tomen nota, queridos hermanos, para que después se lo pidan a su esposa. Ya después le va a tocar a las esposas. Pero, ¿qué es lo que nosotros encontramos de bendición para nosotros los varones, que Dios en su grande amor y sabiduría creó? Este rol de género femenino, justamente, tenía que ser de ayuda idónea, según nos dice ya desde el libro de Génesis capítulo 2, versículo 20, ayuda idónea a su marido. Pero también encontramos en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, nos dice allí la escritura, Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, es algo muy importante para nuestras hermanas solteras, pero las hermanas solteras pueden decir, bueno, pero acá solamente se refiere a las casadas con respecto al marido. Queridas hermanas, si hay alguna hermana soltera en nuestro medio, antes de estar sometida a sujeción la mujer a su esposo, la mujer soltera estaba sometida a la autoridad de los padres. Los padres recién, cuando la mujer se casaba, entregaban esa sujeción al marido. Es decir, que Dios ha preparado este género para que tenga esta hermosa cualidad de estar sujeta, y vamos a ver que esto implica una relación de doble sentido. Ya vamos a ver cuando entremos a los roles del hombre. Ahora, el Señor también habla de este género respecto a las mujeres de más edad. Miren, vamos a ir al libro de Tito, del apóstol Pablo, a Tito, en el capítulo 2, versículos 3 al 5. Capítulo 2, verso 3, dice, las ancianas, hablando de este género femenino, de aquellas hermanas de mayor edad, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, miren, en esto hay algo tan bueno realmente para resaltar el género femenino dentro de la iglesia. El apóstol Pablo deja esta carta a Tito justamente para las 5 iglesias que estaban en Creta. Y estas 5 iglesias donde era necesario poner ancianos porque se estaban desviando y habían muchas amenazas hacia afuera, le va a decir el rol importante del género femenino. El apóstol Pablo no iba a ir a hablar con las mujeres, ni con las mujeres más jóvenes, pero sí podían ir las del género femenino, aquellas hermanas mayores, muy reverentes en su porte, que no hablaban mal de nadie, que cuando venía, acá decimos en Argentina, un chusmerío, lo cortaban en seco, y enseñaban a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar a sus hijos. Les enseñaban a sus hermanas más jóvenes a decir, respete a su marido, ámelo, ayúdele. Ese era el papel de este género. ¿Qué encontramos al día de hoy? Encontramos a mujeres que quedan viudas, y la ideología de género dice, vaya y busque si quiere un muchacho más joven. Y encontramos esas rupturas en matrimonios. ¿Y qué van a decir las mujeres más jóvenes? Si ellas lo hacen, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotras? De eso se ha encargado Satanás, de ir avanzando sobre este género tan especial para nosotros los hombres. El rol de la mujer como género femenino era un rol de aprendiz sumisa en la iglesia. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos. Y el Señor dejó los medios para que ellas estuviesen aprendiendo a los pies del Señor, así como lo estuvo María a los pies del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 12, se nos dice en la palabra del Señor. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, es parte de ese rol. Y justamente la ideología de género lleva a que no, por el contrario, la mujer tiene que enseñar. La mujer no puede estar en silencio, tiene que pasar por arriba del hombre. Tiene que justamente, si se queda callada, no va a poder hacer todo el potencial que tiene para desarrollar. Fíjense cómo va justamente desfigurando lo que el Señor preparó. ¿Por qué? Porque justamente de esta forma es la forma en la que ella puede aprender todo lo que el Señor le quiere enseñar.
Si el Padre lo preparó así, mis queridas hermanas, es la mejor forma. Es la mejor forma para poder aprender y asimilar todo lo que está en la Escritura. Pero por otro lado, también a este género femenino, Dios le dio algo muy bueno, leíamos recién, la responsabilidad de amar y de cuidar a su esposo y a sus hijos. Miren, les digo una cosa, mis queridas hermanas, ¿saben cuántos excelentes ministros de la palabra del Señor salieron a las filas del Evangelio porque tuvieron a madres que amaron a sus esposos, porque tuvieron a madres que aprendieron en silencio y oraron por sus hijos, y les recomendaron y les aconsejaron, aun cuando su padre estaba durmiendo, cansado de su día de trabajo, ellos los llamaban aparte y le decían, mira lo que dice el Señor, hijo, hija, mira esto, hija, no te conviene noviar con esta persona del mundo, mira lo que dice la Escritura, ahí está el ministerio de la mujer. No necesita andar con ministerios por afuera de la casa y descuidar a los suyos, que son sus propios hijos y su propio esposo. Ese es el rol que Dios le ha dejado. Ahora encontramos a mujeres por conferencias en distintas partes del mundo, aún en iglesias que se llaman cristianas, descuidando el cuidado de sus propios hijos, aún de su propio esposo. Por otro lado, mis queridas hermanas, en este rol tan importante en cuanto al género femenino, encontramos que son de un carácter afable. Y acá nos sacan ventaja las queridas hermanas. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, verso 15 al 16. Proverbios capítulo 27, verso 15 al 16. Dice la palabra del Señor. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hermanas queridas, la ideología de género dice, defender lo tuyo. Tenés que pararte allá arriba, tenés que decir todo lo que vos sabés. Si hay algo que te molesta, decilo. No dejes que te pasen por arriba. Esos son los consejos de la ideología de género hacia la mujer. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Hermana querida, ¿cuántos príncipes hay en su casa? ¿Cuántos príncipes el Señor le permitió tener bajo su techo? Dice que con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ellas la vomites. Y después habla acerca de un montón de consejos más. Pero, ¿qué es básicamente lo que acá pide el Señor? Hermanas con un carácter tan afable, que hacen que sus propios hijos, cuando le tratan mal incluso, cuando le tratan desacomodadamente, ven en la madre un carácter tan afable, tan lleno del amor del Señor, que ese hijo, cuando se vaya después de haber tratado mal a su madre, se va con un puñal clavado en su corazón y no puede estar tranquilo hasta que no pega la vuelta y le dice, mamá, perdóname, estuve mal. Mamá, perdóname, me equivoqué, te pido que me perdones. Y la abraza y lloran juntos. ¿Por qué? Por ese carácter afable que el Señor le ha dado a las madres. Hermanas mías, el Señor ha preparado tanta dulzura en este género tan especial, tanto amor, tanto afecto, que aquellos que somos varones y tenemos madre, muchas veces nos quiebra el corazón cuando nuestras madres con un carácter afable, sin decir palabra, sino por mostrar ese amor que muchas veces se traduce en una mirada hacia abajo, tierna, y en un silencio, se traduce en un puñal para nosotros, que nos entra hasta lo profundo del corazón, que no nos deja estar tranquilo y que el Espíritu lo usa para hacernos volver y decirle, perdóname. Hermanas queridas, de igual manera a nosotros los esposos, cuando tratamos desacomodadamente a un esposo, sin duda el Espíritu nos dice que estamos mal. Pero también el mismo Espíritu nos muestra de que hemos fallado y hemos fracasado justamente porque hemos tratado mal a aquella que afablemente nos responde de otra forma en la que nosotros le hemos tratado inicialmente. Por eso, queridas hermanas, este tema es tan importante, la afabilidad en el carácter del género femenino, que realmente quiebra las barreras más duras de cualquier corazón. Por otro lado, dice Proverbios capítulo 31, un pasaje muy conocido, Proverbios capítulo 31,
verso 26. Dice la palabra del Señor. Proverbios 31, verso 26. Dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Hermanos, ustedes saben que cuando fue escrito este pasaje de la mujer virtuosa, ¿saben a quién fue escrito? A un hombre, no a una mujer. Si uno se puede sorprender, fue escrito a un hombre. Y se le escribió al hombre justamente para decirle: mira, todo esto vas a ver en una mujer realmente conforme al corazón de Dios. Y está toda esa descripción. No se escribió a una mujer, se le escribió a un hombre. Y dentro de esos consejos le va a decir: mira, hay mujeres que realmente, y ya está toda esa descripción de la mujer virtuosa del verso 10, pero dice: es aquella que abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La ideología de género va a decir: parate en una posición para que nadie te pase por encima. El Señor va a decir: parate en una posición donde lo que salga de tus labios en forma afable sea esa ley que viene de parte de Dios, llena de clemencia, pero también llena de sabiduría. Y todo lo que sale de su lengua realmente está impregnado por ese perfume de la palabra del Señor. Esa es la mujer. Ahora, fíjense, ese es el rol que Dios pensó en la mujer. Fíjense cómo va Satanás socavando punto por punto los consejos que Dios dejó a nuestras queridas hermanas. Pero por otro lado, un dato importantísimo para nosotros los varones, por supuesto, lo vamos a encontrar allí en el libro del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 9 al 10. Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice: asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como convienen a mujeres que profesan piedad. Hermanas mías, Dios les ha dado a ustedes la bendición de realmente, con elegancia, vestir y mostrar desde su corazón hacia afuera lo que es realmente una mujer conforme al corazón de Dios. Miren, nosotros nos podemos gastar muchísima ropa, en mucha ropa, y nos vamos a seguir viendo feos, así somos los hombres de feo. Pero nuestras queridas hermanas, cuando se visten tan bonitas, tan elegantes, tan como el Señor quiere, dice el Señor: miren, no se está bien de ropas decorosas, porque basta con la ropa con pudor y modestia, ni siquiera con peinados ostentosos, ni con oros, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino vístanse con buenas obras. ¿De qué habla ahí? Una vestimenta impecable, mis queridas hermanas. Una vestimenta que no tiene que andar mostrando absolutamente nada, ninguna de las partes de su cuerpo, porque el cuerpo es para su marido. Entonces, esa es la vestimenta que el Señor ha dejado. La ideología de género dice: vestite como varón si querés. Ponete ropa de varón. Ponete ropa que atraiga hasta a otra mujer si querés. Y acá el Señor habla de una vestimenta que condice con lo que hay en su corazón. La mujer de Proverbio dice que buscaba lana y lino para vestirse. Claro que buscaba algo prolijo, algo que realmente se viera bien, que cualquiera que la veía podía decir: esa mujer tiene a Cristo en el corazón. Hermanos, a mí me pasa acá en Argentina. Vamos caminando por ahí y me dice mi señora: mira, esas chicas seguro son de una iglesia, porque se las ve bien peinadas, bien vestidas, con ropas ordenadas, sin necesidad de mostrar nada y guardando toda su dignidad para sus padres o para su esposo. Por otro lado, mis queridas hermanas, también algo muy importante, que la ideología de género justamente tira al hombre hacia abajo para que la mujer vaya hacia arriba, y realmente Dios planteó otra cosa. La mujer ayuda para que el hombre pueda ir hacia arriba para cumplir el papel que realmente Dios quiere que él tenga.
Ahora, es fundamental el rol de nuestras queridas hermanas. Proverbios capítulo 31, vuelvo de vuelta al consejo de la palabra del Señor ahí a este muchacho antes que encontrara mujer. Proverbios capítulo 31, verso 23, dice la palabra del Señor. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hermanas, este rol femenino es tan importante, que cuando usted cumple lo que Dios quiere y lo que Dios ha preparado para este género femenino, si su esposo realmente Dios lo ha capacitado para ocuparse en alguna tarea de la iglesia, ¿saben de qué depende además de que su esposo dé buen testimonio de ocuparse de ese rol? Depende de la esposa. Porque este hermano puede estar capacitado, puede tener el corazón incluso para hacer tal tarea, puede tener el empeño, puede tener el deseo en su corazón, pero si su esposa no cumple el rol de esposa, ese hermano no puede asumir una tarea. Es más, un hermano puede estar ya en la tarea en sí, y si la hermana no cumple con el rol de su género como Dios lo ha pedido, ¿saben qué? Es muy probable que ese hermano bíblicamente sea sacado de su tarea. Miren, hermanos, hermanas queridas, y yo muchas veces he visto con angustia testimonio de varones que pudiendo ocupar tareas fantásticas en la casa del Señor, lamentablemente se los desechó por el comportamiento de sus esposas, por esposas que herían a los demás, por esposas que andaban en chismeríos, como se dice acá en Argentina, por esposas que tenían acusaciones de otros miembros de la iglesia. ¿Y saben qué terminó pasando? El ministerio de su marido no fue respaldado. Es más, el testimonio de su marido fue sepultado. Miren si no tiene importancia el rol del género femenino en el ámbito de la iglesia, pero llévelo al mundo también. Y va a ver cuántos hombres han caído en descrédito por cómo se comportaron sus mujeres. Aún allí en el ámbito del mundo, también un hombre puede caer hacia lo más bajo sin haber hecho nada por el testimonio de su esposa. Miren si no es un género fuerte, como dice la ideología de género. Claro que es así. Dios ha dejado una capacidad muy importante en las mujeres. Por eso, mis queridas hermanas, tienen que ser muy cuidadosas de lo que dice la Escritura para realmente cumplir ese rol que el Señor les ha dejado sin afectarse por esta ideología de género. Por último, el responsable de la casa y de su hogar. Ahí en Proverbios capítulo 31, ya para terminar, desde el verso 12, dice la palabra del Señor. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, con su voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia, raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve, porque su familia y toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Hermanas queridas, es un arsenal de bendición lo que tienen nuestras queridas hermanas con este privilegio que Dios las ha dotado realmente para bendición de sus hijos, de sus esposos, de la iglesia misma. Queridas hermanas, fíjense todo lo que Dios realmente ha dotado a este género tan rico para nosotros, como hijos, como esposos, como miembros de una iglesia, donde Dios les ha dado la sensibilidad que muchas veces nosotros no tenemos. Les ha dado también la capacidad de ver cosas que nosotros por ahí no vemos. Les ha dado la capacidad de ir y charlar con nuestros hijos cuando quizás nosotros, mis queridos hermanos, estamos durmiendo, ya acostados, ellas aún levantadas. Van y hablan con nuestros hijos, diciéndole, hoy día le contestaste mal a tu papá. Hoy día no leíste, vamos a leer. Hoy día no hiciste esto y no hiciste aquello. La ideología de género va a decir, deja a tus hijos, deja a tus esposos, acostate temprano porque mañana tenés una junta directiva, acostate temprano porque mañana se te va a pedir cuentas de tu trabajo. ¿Y los hijos? ¿Y el esposo? ¿Y la iglesia? Hermanos, yo muchas veces le he dicho a mi señora, ella tiene un carácter muy afable para servir al Señor.
Y muchas veces le he dicho, esposa querida, tu principal ministerio está debajo de este techo, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar de tu esposo. Ese es tu principal ministerio. Si tu ministerio es cumplido, el mío también va a ser de bendición. Si tu ministerio es cumplido, de ahí van a salir hombres y mujeres que van a servir al Señor. Hermanas queridas, el rol del género femenino es la base de cualquier hogar, tanto cristiano, miren lo que les digo, como así también del mundo. Pero Dios le ha dotado de capacidades tal que si cumplen su rol, el nombre del Señor es glorificado. Una iglesia entera, y vemos allí en Apocalipsis, podía ser destruida a causa de una mujer que no cumplía su rol, Jezabel. Por eso, mis queridos hermanos, Satanás es muy astuto. Satanás es muy hábil para hacer que esta ideología de género aún golpee las puertas de nuestras iglesias para con nuestras queridas hermanas. Hermanos, que el Señor nos ayude a orar por nuestras hermanas. Queridas hermanas, que el Señor les permita tener un corazón íntegro delante del Señor, para que estas nuevas ideologías nunca lleguen a sus corazones, que siempre puedan estar a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, mirando su rostro, diciéndole, Señor, enséñame qué es lo que yo quiero aprender y qué es lo que yo necesito, para gloria de su nombre, para bendición de mi familia y para crecimiento de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra, queridos.